Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. ¿Qué les hizo ver Pedro? Que toda enfermedad es una opresión satánica. Nos guste o no nos guste. La enfermedad entró por el pecado. Para Dios no hay favoritismo. Para Dios los judíos, los extranjeros, para Dios todos son iguales. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. Sobre el agua, caminamos sobre el agua. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. Sobre el agua. Gracia y paz. Bienvenidos a Caminamos sobre el agua, nuestro programa. Estaremos compartiendo hoy la palabra de Dios durante 1 hora. Hoy hablaremos de un gran siervo de Dios, un hombre temeroso, él y su familia, de Dios. Me refiero a Cornelio. Cornelio y Pedro fueron 2 hombres extraordinarios. Me gusta mucho este ejemplo porque vemos a Cornelio, un hombre que la palabra dice que era justo y temeroso de Dios, que ayudaba a los pobres, que quería hacerlo todo para agradar a Dios. Pero tanto Cornelio como todos los que han existido, se necesita que el Señor haga cosas. Y tuvo que hacer con Cornelio lo que hace con todos los cristianos. Llamó a Pedro para que Pedro se diera cuenta que Cornelio necesitaba la conversión que necesitamos todos. Pedro se extrañó y no quería. Ese problema se ha tenido siempre con la iglesia. Resulta que Pedro no sabía que los gentiles iban a ser también de Dios. El Señor le mostró en una visión y Pedro comprendió algo muy importante que dice la Biblia y se lo dijo a Pedro y creo que nos lo dice a todos los cristianos en todos los tiempos. Lo que Dios ha purificado, no lo llamemos inmundo. Importantísimo este ejemplo, lo vas a ver, vas a aprender y el Señor tendrá contentamiento contigo. Como siempre, sabemos que lo primero es la profecía. Vas a oír una profecía que te va a gustar, como todas las profecías, que son para edificarte, para que te des cuenta que ese Dios grande, poderoso y bueno, eres importante para Él. Eso es lo primero que va a tener el programa y después tendremos esta hermosa charla que se titula Cornelio, el gran siervo de Dios. Con cánticos de alabanza, con cánticos de adoración, me cantarás siempre a mí, me cantarás siempre a mí, dice el Señor, porque tus cánticos son algo muy agradable a mi oído, porque en tus cánticos me dices muchas cosas. Son importantes para mí tus cánticos, el tú hablarme, el tú dedicarme cosas, el tú estar pendiente de mí. Todo un Dios te lo dice hoy. Todo un Dios te lo dice hoy. El hombre fue creado
como una necesidad de Dios. Por eso fuiste creado. Por eso eres importante. Por eso te lo he dado todo. Por eso no me he quedado con nada, te dice el Señor. Todo lo he compartido contigo. Para que tú lo uses. Para que de verdad seas criatura nueva. Porque todo lo viejo pasó. Todo nuevo. Todo nuevo. Mi vida eterna en ti, todo nuevo. Mi naturaleza en ti, todo nuevo. Mi gozo, mi alegría, mi sabiduría, todo nuevo. Gózate, gózate, gózate. Y no dejes que el enemigo se siga saliendo con la suya contigo. Usa las armas, hijo. Usa las armas. Usa las armas. Que ya sabes lo que tú eres en la tierra. Eres de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con mi sangre que tiene valor. Gózate, 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 gózate. Y que nada ni nadie te quite ese gozo, porque ese gozo es mío y te lo di yo. Gózate, 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 que lo mejor está por venir. Oh, santo, gloria al que vive, gloria al que vive. La charla se titula Cornelio, el gran siervo de Dios. Hechos 10, del 1 al 48, en la página 1148. Este es un gran ejemplo que tenemos en la Biblia, Cornelio. Vamos a ver lo que dice la Biblia de él. Versículo 1, en el capítulo 10, en la página 1148 del libro de los Hechos. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, de regimiento conocido como el italiano. Aquí estamos viendo que Cornelio es italiano, es un centurión y pertenece al regimiento conocido como el italiano. Quiere decir que no es judío. Él y toda su familia eran, subraya, devotos y temerosos de Dios. Ellos eran devotos o piadosos y temerosos de Dios. Ya sabemos que cuando la Biblia habla de tenerle temor a Dios, no es miedo, es reverencia, es agradecimiento, es respeto, es verlo como la persona mayor que hay en la tierra. Realizaba muchas, subraya, obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Era italiano, pero hacía muchas obras para el pueblo donde él estaba, que veía que había necesidad. Y oraba a Dios a veces cuando estaba contento. Oraba a Dios constantemente. Amén, qué lindo esto. Como vemos, Cornelio es un hombre hermoso. Hace todo lo que debe de hacer un cristiano. El Señor tiene sus ojos puestos en Cornelio. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Miren, Cornelio no le dio miedo. Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Sus palabras parecían que no tenía miedo, pero cuando se topó cara a cara, le dio miedo. Qué lindo es esto, poderle contestar. Dice que tuvo miedo, pero el miedo
no fue suficiente para que le diera un ataque al corazón, ¿verdad? Porque él le preguntó, ¿qué quieres, Señor? Así que el miedo no fue tan grande. Y le dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, o tus limonas, tus ofrendas. Como una ofrenda, le contestó el ángel. Dios está pendiente de ti. Todo lo que tú estás haciendo, Dios tiene contentamiento, porque sabe todo lo que estás haciendo y Él se goza con que tú hagas eso. Porque la palabra, eso es lo que nos hace ver que así que nos tenemos que comportar. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mira, tienes que enviar algunos a donde está Pedro, en casa de Simón. Porque Pedro necesita venir aquí, donde ti. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Quiere decir que ahí entre los soldados que le servían, también habían algunos que ya eran de Dios. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Van a buscar a Pedro. Aquí vemos, dice el título, la visión de Pedro. Ellos van a buscar a Pedro y ahora nosotros nos encontramos con Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Él estaba en esa casa, eran ya hora de comer, parece que todavía no estaba la comida, y Pedro se fue a la azotea a orar. Todos estos personajes nos enseñan lo importante que era para ellos la oración, porque orar es hablar con Dios. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, subraya éxtasis. En un éxtasis, uno está viendo cosas, pero no está consciente de lo que está pasando en lo natural. Nada más está viendo aquello sobrenatural. Eso es el éxtasis. Vio el cielo abierto, tuvo esa visión. Vio al cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. Oigan, eso fue grande lo que vio. Aquella sábana que caía hasta la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. Pedro diría, ¿y este gancho? Si yo no como nada de esos animales, yo no puedo comer nada de eso, mi religión no me lo permite. Y le dice él enseguida, no, de ninguna manera, Señor. Replicó Pedro, jamás he comido nada impuro ni nada inmundo. Pedro, fíjate quién te lo está pidiendo. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, subraya, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Esos 3 hombres van a ser muy importantes para mí, así que baja tú y habla con ellos. Pedro bajó y le dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Y qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, subraya,
venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre como justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Cuando las personas viven esa vida, son respetadas por todo el mundo. El Señor le da gracia para que todo el mundo sepan cómo es esa persona y la defiendan. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarle a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro ya está en casa de Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Cornelio vio algo tan grande en Pedro. Cornelio vio la importancia que tenía Pedro, que el Señor lo mandaba a su casa y que Cornelio sabía que tenía que ser para cosas importantes. En su casa están todos reunidos esperando a Pedro. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Aquí le hace ver, Dios está cambiando todas las cosas. Ustedes bien saben que ustedes no son judíos, yo soy judío, y los judíos no podemos estar visitando extranjeros, ni juntándonos con extranjeros. Los judíos creen que el Dios de ellos es de ellos nada más, y estamos ahora aquí todos juntos. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Pero Dios me ha hecho ver, oigan bien, que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Se aprendió la lección Pedro. Al ver aquella sábana que estaba llena de cuadrúpedos, de aves y de reptiles, el Señor no le estaba diciendo cómete eso, sino tú te vas a encontrar con judíos, te vas a encontrar con italianos como este señor, te vas a encontrar con otras personas y te vas a dar cuenta que yo no hago acepción de personas. Lo que yo tengo para el pueblo judío, lo tengo para todo el que quiera. Yo he venido para que se salven, yo no he venido para condenarlos. Así es que yo estoy dispuesto a salvarlos a todos. Así que ya tú tienes que saber esto, porque te necesito como instrumento para que ellos reciban todo lo que tienen que recibir. ¿Entendieron? Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospede en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que oyó y obedeció. Inmediatamente, no lo dejó para el otro día, ni pensó, esta voz era, cuidado si es el diablo que me está diciendo cosas. No, sabía. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: qué lindo es ver cuando las personas tienen hambre y sed de Dios. Todo el que viene los martes por las noches, los miércoles, los domingos, tiene hambre y sed de Dios. Qué lindo es darse cuenta ya que lo más importante es saber del reino.
Lo más importante es que el Señor sea el que nos dirija. Lo más importante es ir adentrándonos a las Escrituras, a sabiendas que el Señor nos ha dado todo lo que Él tiene y con todo eso podemos nosotros entenderla. Dice así: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Ahí cayó Pedro. Oh, para Dios no hay favoritismo. Para Dios los judíos, los extranjeros, para Dios todos son iguales. Qué lindo es eso. Sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. No hace acepción de personas. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando, subraya, las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor ¿de quién? De todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Entonces le dice uno de los versículos más lindos que hay en la Biblia. Me refiero a Jesús de Nazaret. Está hablándole, presentándole a Jesús. Y se lo presenta de una manera tan hermosa y en muy pocas palabras dice lo que es Jesús. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. El Hijo del Dios viviente vino a la tierra y el Señor lo ungió de una manera hermosísima con el Espíritu Santo y con poder. Estuvo el tiempo en la tierra haciendo milagros, señales, prodigios, el Hijo de Dios. Y como anduvo haciendo el bien, si tenía el Espíritu Santo, si tenía poder, estaba todo el tiempo haciendo el bien. Pero fíjense cómo es como una expresión tan hermosa de Pedro, ¿verdad? Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien. Y por si teníamos duda de si las enfermedades el Señor la había sanado y quería siempre sanarla, les dice, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Sanando a quién? A todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Qué les hizo ver a Pedro? Que toda enfermedad es una opresión satánica. Nos guste o no nos guste. La enfermedad entró por el pecado. Como entró la pobreza y entraron todas estas cosas malas que hay en la tierra, que a la gente le encanta echársela al Señor. Entonces, con este solo versículo, ellos, Cornelio, comprendieron todo. Y los cristianos leemos el versículo, lo leemos en todos los tiempos. Y no salimos siempre a defender que ese Dios hermoso sanó todas las enfermedades que eran opresión del diablo. Y siguen siendo las enfermedades opresión del diablo. Nosotros somos testigos, dice Pedro, con todos ellos, de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Qué claro todo, y ellos pendientes, y ellos oyendo, y ellos creyéndolo todo, porque estaban viendo a una persona que había estado con Jesucristo. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas,
que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, me gusta eso, Pedro está hablando ungido con la unción del Espíritu Santo, está explicando todas estas verdades, están ellos recibiendo todo lo que dice Pedro, pero mientras Pedro estaba todavía hablando, subraya, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué anhelo tiene el Espíritu? Aleluya. ¿Qué anhelo tiene el Espíritu de estar en las personas? El Espíritu, ya desde el día de Pentecostés, estaba en la tierra. Entonces fue como la electricidad fue enchuflar ahí con aquel pueblo que estaba allí oyendo a Pedro. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que, subraya, el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, como ven, recibieron ellos el bautismo en el Espíritu. Al Pedro predicarles y decirle todas estas verdades, el Espíritu cayó sobre aquel pueblo que estaba creyendo en todo lo que decía Pedro, y recibieron el bautismo en el Espíritu, y comenzaron ellos, que eran gentiles, comenzaron a hablar en lengua. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Cómo les negamos a ellos ahora el bautismo en agua, cuando el Espíritu se encargó Él de darle el bautismo en el Espíritu sin nosotros hacer nada? Así es que nosotros no nos podemos negar de darle también el bautismo en agua, porque ya sí nos damos cuenta que el Señor no hace acepción de personas, que para Él los judíos que los reciban, estupendo, pero los gentiles que nada más oyendo la palabra han creído sin ver, somos también la niña de los ojos del Señor. Entonces este italiano que ha venido a vivir aquí, que ha hecho tanto bien, que su comportamiento es excelente, que tiene toda su familia, me he dado cuenta que dice el Señor, claro que sí, que debe de recibir el bautismo en agua, ya que el Espíritu se encargó de darle el bautismo en el Espíritu Santo. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días, claro, para que los siguiera enseñando. Un ejemplo precioso, un ejemplo de que el Señor no hace acepción de personas, un ejemplo de cómo los ojos de Dios están siempre puestos en aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra, de cómo es necesario el bautismo en el Espíritu y cómo también es necesario el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua a veces se dilatan mucho en dárselo a las personas, pero cuando leemos los Hechos de los Apóstoles vemos que no es así. Vemos que en algunos sitios, como ahí, Pedro estaba hablando y ellos lo recibieron. Lo que ya Dios dio gratis hace tantos años, lo que es tan importante como el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua para los cristianos, no se debe tener guardado y no darlo. Con el libro de los Hechos de los Apóstoles aprendemos esa libertad que gozaba aquella iglesia, esa libertad que gozaba
de tener que oír al Señor, de buscar el rostro del Señor, porque sabían que cada uno necesitaba tener esa relación personal para su crecimiento espiritual. Un cristiano no puede crecer todo lo que debe de crecer si no pasa tiempo buscando el rostro del Señor, si no pasa tiempo mirándose a sí mismo, si no pasa tiempo a sabiendas de que tiene que dejar que el Espíritu sea el que haga en nosotros. Y vemos en Cornelio que no solamente él se entregó de esa forma tan hermosa, sino toda su familia. Estamos en unos tiempos hermosos donde el Señor quiere manifestarse tanto como se manifestaba en la iglesia primitiva. Que este ejemplo nos sirva a nosotros para buscar el rostro del Señor, para todas estas características que tenía este hombre Cornelio y todas sus actitudes, que sepamos nosotros imitarlas, para que, ya sea sirviéndole al Señor o en nuestra vida privada, seamos esos cristianos que el Señor tiene contentamiento con nosotros, que nos usa y que todo lo que tocamos prospera, porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y sabemos que como sacerdotes de Él está dispuesto siempre a que recibamos y a usarnos para los demás. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el agua. Caminamos sobre el agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. En este conversatorio que tenemos tú y yo y el Espíritu Santo, quiero advertirte algo sobre la charla. Me llama mucho la atención el comportamiento del Señor tan distinto al de los hombres. El Señor en este ejemplo dice, no llamar a nadie impuro. Mira, es importante lo que te voy a decir. Acuérdate que en este momento estamos tú y yo, el Espíritu Santo, queriéndote enseñar la palabra para que seas un verdadero cristiano. Es importante saber que si Dios dice que lo que Él tiene no lo llamen impuro, ¿por qué es que a esta altura del juego, después de tantos años, los cristianos todavía, si no uno no pertenece a la denominación que ellos son, están criticando? Por eso me gusta esta charla y quiero enseñarte eso. No critiques nunca a nadie que no es de tu denominación. Todo aquel que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, que cuida su salvación, es de Dios. Entonces, ¿por qué todavía están los cristianos peleando unos con otros? Porque si tú no eres de mi denominación, tú no eres del Señor. Así no es que actúa el Señor. El Señor quiere que nos amemos todos los cristianos, no importando a la denominación que pertenecemos. Todo aquel que tiene a Jesús como Señor y Salvador es importantísimo de Él. Lo que Él llama que es bueno,
no podemos nosotros hacer ver que es impuro. Apréndete eso, para que de hoy en adelante puedas mirar a tus hermanos de todas las denominaciones como que son del Señor. Algunos tienen más revelación, porque según busquemos al Señor es que va a haber más revelación. Pero qué lindo que no todos somos iguales, ni todos sabemos lo mismo. ¿Te fijaste en la profecía? Que el Señor decía que qué agradables son los cánticos de nosotros a sus oídos. Todo un Dios dice que nuestros cánticos son importantes para Él. Él te ama, pertenezcas a la denominación que pertenezcas. Pero lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos es acordarnos de eso. El Señor me ha usado siempre para eso, para que veamos a Jesucristo en todas las denominaciones, para que nos amemos los unos a los otros, para que sepamos que es tan hermoso saber que pertenecemos a diferentes denominaciones, pero nuestro Señor es Jesucristo y que cada uno tenemos una gracia especial. Sobre todo, como siempre lo digo, mi consejo para ti es que si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, lo recibas, porque Cornelio ese día recibió el bautismo en el Espíritu, recibió el bautismo en agua, mandó a Pedro. Se ve que es muy importante, no lo olvides, para que seas ese cristiano que vas a ver a todos los cristianos con ese amor de Dios que debe salir de nuestros corazones siempre. Oye este consejo, no lo olvides y verás cómo todo en tu vida cambia. Cuando comiences a ver al otro que es tan importante en el reino como tú. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.